Senado Gobierno, encargo de esta investigación, expone acerca de los factores socioculturales asociados al embarazo en las adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Mochumbi 2023. Se encargada de esta investigación es Díaz Ramírez Elsa Fiorella y también a Sarkin Nicole, quienes saben. La línea de investigación en la cual se optó para este trabajo es ciencias de la vida y cuidado de la salud humana. Con respecto a la realidad problemática, en primer lugar hay que saber que el embarazo adolescente es un problema de salud pública, ya que afecta principalmente a aquellos jóvenes comprendidos entre las edades de 13 a 19 años y provoca diversos riesgos y perjuicios debido al ambiente social, cultural e incluso educativo en el cual se desarrolla o desempeña este tipo de estudiantes. Cabe resaltar también que se considera que en muchos casos de embarazo adolescente afectan a la madre que es primeriza, ya que no tiene las facultades fisiológicas desarrolladas en una maduración sexual adecuada. Por lo tanto, va a pasar o va a atravesar diversos cambios fisiológicos, los cuales su cuerpo, para un adolescente comprendido entre la edad de 13 a 16 años, todavía no está preparado. En el contexto a nivel mundial, menciona la OMS que aproximadamente el 21 millones de adolescentes quedan embarazadas actualmente, lo que da a recalcar que 50% de esos adolescentes son madres de manera precoz. Igualmente, se ha estimado que 20 a 46% del grupo de estudio llega a tener a su primer hijo antes de cumplir los 18 años y que incluso tiene su parto antes de los 20 años. Bajo este contexto, en América Latina se evidencia un aumento abismal sobre embarazos precoces, comprendiendo un 66.60% de nacimientos registrados en la nación. Cabe resaltar que los desencadenantes son en muchas ocasiones conductas sexuales de alto riesgo o en su gran medida una información muy escasa acerca de los métodos anticonceptivos o impulsos que sexuales se deben manejar el adolescente y controlar para evitar este panorama de riesgo. En primer lugar, se ha registrado en México aquellas conductas sexuales de riesgo y también se realizó un estudio en Sudamérica, donde tampoco la realidad es tan ajena, en la cual prevalece con mayor índice el embarazo precoz en Ecuador, donde se ha estimado una tasa alta de embarazos precoces y se han reportado 111 casos. En nuestro contexto nacional, se han reportado 13.4% de adolescentes en la edad comprendida de 15 a 19 años que han experimentado de manera precoz la maternidad. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas detalla, mediante una encuesta que elabora de manera demográfica y la salud familiar, acerca de que hay un incremento de casos en el año 2016, una cifra de 12.7%, y en el 2017 se reportaron 13.4% de los casos, teniendo un aumento visible, de los cuales 10.50% representa que son madres por segunda vez. Posteriormente, acerca de los trabajos previos en los cuales se solidificó nuestra investigación, los hemos dividido en internacionales, nacionales y regionales. Para ello se realizó un tipo de descripción acerca de los autores y sus resultados. Nindiok, Antielle y Richer, que tuvieron un estudio realizado en 2022 en Ghana, formularon determinar los factores socioculturales que influían en el embarazo precoz en el municipio de Montrose. Su metodología que aplicaron fue no experimental y descriptiva. Cabe detallar que la población de estudio o la muestra fueron de 18 adolescentes. En este estudio se detalla que la forma de vida de las familias de los adolescentes influyó de manera significativa para el desarrollo del embarazo precoz, sobre todo bajo la premisa del factor cultural, ya que se menciona que practicaron la poligamia, y también los factores socioculturales como la presión familiar, la decadencia moral y también los matrimonios tempranos, que eran muy frecuentes en el lugar donde se hizo el estudio. Posteriormente, otro trabajo en el cual se apoyó nuestra investigación es en Wawalba, Chile, que son los autores que realizaron este estudio en Kenia en 2019. En este trabajo se propuso determinar aquellos factores socioculturales que influían en el embarazo precoz, sobre todo en el subcondado de Kansas. Obviamente, se realizó una metodología no experimental y descriptiva de acuerdo a la muestra y población que presentaban y también al tipo de investigación, teniendo un muestral de 704 personas, en las cuales obtuvieron como resultado que el 49.70% de las evaluadas presentaron que no habían tenido alguna forma de cuidado durante las relaciones sexuales, es decir, que no habían utilizado anticonceptivos. Y también que fue más fácil practicar estas relaciones sexuales tempranas debido a la falta de educación sexual
que le brindó la familia, los modelos sociales y la responsabilidad. Posteriormente, los trabajos nacionales, que según los autores Zanca, Spinola y Rachumi, que realizaron en el año 2022, ellos propusieron evaluar los factores sociales y demográficos que se relacionan con el embarazo de las adolescentes en Perú. Esto lo hicieron mediante un estudio transversal no experimental analítico donde utilizaron o recopilaron las encuestas por el ENDES, en donde participaron aproximadamente 49.676 adolescentes. En sus resultados, presentaron que el 5.10% de las personas evaluadas ya presentaba más de 2 embarazos. Cabe destacar que en este caso se identificó una relación de origen étnico, nivel educativo y su región geográfica acerca de las adolescentes que presentaban un embarazo precoz. También se correlacionó a los niveles educacionales y económicos. Luego, Chura, en el año 2019, planteó, mediante su investigación, determinar aquellos factores socioculturales que influyen en el embarazo del adolescente, que son atendidos esta vez en el Hospital de Lima. Su metodología era no experimental descriptiva correlacional y se utilizó como instrumento de investigación la encuesta, la cual fue aplicada asimismo a 120 embarazadas, adolescentes embarazadas, que se obtuvo como total que el 55.80% de estos casos tuvieron como antecedente un embarazo precoz en su familia, es decir, una correlación con un problema familiar que estaba asociado al entorno del adolescente. Asimismo, se encontró en los resultados que el 58.30% de estas evaluadas declaraba que no había utilizado anticonceptivo durante las relaciones sexuales y que no tenía el conocimiento suficiente. En el ámbito regional, se citó a los autores Alarcón y Fusamante, que realizaron un estudio en el 2020 en la ciudad de Chiclayo como espacio geográfico de estudio. También plantearon identificar la influencia de los factores socioculturales, pero en un nivel de conocimiento acerca del embarazo precoz en el centro de salud. Asimismo, su metodología fue no experimental cuantitativa descriptiva, y en esta investigación se arrojaron como resultados que el 73.40% que los factores influenciaron al adolescente fueron de carácter social, teniendo como mayor predominancia el factor cultural, en el cual dependían de la procedencia y de la religión. Luego, ante lo citado, hemos planteado el problema a raíz del contexto actual del Perú acerca del embarazo adolescente. Por ello, nos aqueja la pregunta: ¿cuáles son los factores socioculturales que predominan del embarazo en las adolescentes atendidas en un centro de salud de Mochumita en el presente año 2023? También hemos basado esta investigación en las teorías relacionadas para explicar el comportamiento o conducta del adolescente que lo hace propenso a desarrollar o a generar esta situación de riesgo que es un embarazo de forma precoz. En primer lugar, se ha detallado dos teorías. La primera es la teoría psicoanalítica del desarrollo adolescente y la segunda es la teoría social y cultural. En la primera, que es la teoría psicoanalítica del desarrollo adolescente, fue desarrollada por el insigne psicoanalista Sigmund Freud en 1856, en colaboración con Anna Freud y Erik Erikson. Esta teoría freudiana va a consistir en evaluar el desarrollo psicosexual del adolescente y cómo evoluciona su personalidad, en base a una investigación de la etapa genital, es decir, el sufrimiento, el desarrollo de sus instintos. A su vez, va a detallar esta maduración sexual en la adolescencia como una etapa o elemento vital para el desarrollo del humano, ya que lo permite explorar el impulso sexual. Asimismo, se mencionan 3 ejes que van a conformar esta etapa genital, que es la excitación de la zona genital, la tensión interior que provoca que se desencadene una necesidad fisiológica sexual y por excitación psicológica. Asimismo, explica que este proceso de transición comprende una serie de cambios que van a involucrar aspectos fisiológicos, psicológicos, anatómicos y genéticos. Mientras que la teoría social y cultural, que fue desarrollada por Vygotsky en el año 1924, explica la tendencia o cómo influye la parte social y cultural al comportamiento y procesos mentales de aquellos individuos que se encuentran en un determinado entorno. De ello indica, como factor o indicador clave, la naturaleza de las personas, que se centra en regular su conducta social de acuerdo al ambiente donde coexiste con las demás personas. Entonces, acá se plantea que el entorno del individuo va a regular de manera involuntaria o voluntaria los actos y de esa manera va a ser influenciado también desde un contexto psicológico. Este factor clave sirve para explicar de manera pragmática la realización consciente y el control voluntario en el cual se direcciona la conducta.
Cabe resaltar, si lo asociamos con los adolescentes, en su etapa de vida realizan o toman diversas decisiones variadas con conductas individuales y sexuales, que en muchos casos está influenciado por factores externos, es decir, su entorno, como estereotipos, grupo de amigos, familia, creencia y los medios de comunicación. Posteriormente se plantearon objetivos claves como el general y el específico. El general que se basa en determinar aquellos factores socioculturales que predominan en el embarazo adolescente en las adolescentes atendidas en un centro de salud de mucho nivel. Y como específicos, identificar los factores sociales que predominan en el embarazo de las adolescentes atendidas en el centro de salud de mucho nivel. Asimismo, identificar cuáles son los factores culturales que van a predominar o que van a impactar de manera significativa en el embarazo de las adolescentes atendidas en un centro de salud de Mochumi en el 2023. Posteriormente, mi compañera seguirá con las hipótesis de justificación e importancia. Para continuar con la exposición, el día de hoy voy a explicarles acerca de nuestra hipótesis, justificación e importancia. Con respecto a la hipótesis, nosotras nos hemos propuesto el siguiente enunciado. Los factores socioculturales están asociados de manera significativa al embarazo de las adolescentes atendidas en un centro de salud de Mochumi 2023. Conforme vayamos realizando el estudio, pues ese enunciado se irá comprobando. En la justificación de importancia hemos buscado el para qué hemos realizado ese trabajo y el por qué. En el caso del para qué, en base al diferente contexto que nos hemos encontrado con el embarazo en las adolescentes, se puede reconocer de que es un factor y un fenómeno complejo y multifactorial, pues es que nosotras hemos decidido realizar este estudio y también porque queremos que este sirva como base referencial pues para otros trabajos académicos. Asimismo, dentro de su importancia, hemos decidido que este estudio es importante porque va a permitir mejorar estrategias y políticas de prevención en los centros de salud y al mismo tiempo, pues contribuirá con la toma de decisiones responsables de los adolescentes. Ahora vamos a hablar acerca del material y método. Como tipo de investigación es una investigación básica porque va a profundizar conceptos teóricos y de información, así como lo establece González, para poder entablar una visión profunda del problema y poder llegar a conclusiones específicas sobre la temática en estudio. Hemos visto que nuestro diseño es no experimental porque no hay manipulación de las variables, que es de corte transversal porque es una información que se adquiere por medio del uso de los instrumentos como el cuestionario. Tiene un enfoque cuantitativo porque justamente vamos a basarnos en datos estadísticos para ver cuál es la prevalencia de los factores que influyen en el embarazo y justamente también es un nivel de estudio correlacional porque lo que queremos es poder observar la relación que existe entre los dos factores socioculturales sobre el embarazo adolescente. Esa es nuestra matriz de operacionalización, donde tenemos nuestra variable de factores socioculturales y nuestra variable de embarazo en adolescentes. Con respecto a la primera variable, pues algunos autores lo definen como aquel contexto o hecho que va a influir directamente en el embarazo adolescente. Dentro de los indicadores y basándonos nosotros en otros estudios, hemos considerado los siguientes en factor social. En esta dimensión hemos considerado la condición económica, la ocupación, el estado civil, el grado de instrucción, la información, la organización familiar y la influencia del entorno social de la adolescente. Aquí también tenemos los valores finales, que más adelante los vamos a ver con mayor predominación en la parte del cuestionario, pero aquí, por ejemplo, tenemos algunos como condición económica, si es que el adolescente es dependiente o independiente, por ejemplo, en su estado civil, si es que es soltera, conviviente o casada, en la información de la educación sexual, si es que la ha recibido a través del colegio, centro de salud y la familia, o si es que pertenece, por ejemplo, a una familia monoparental, con un solo padre, una sola madre, o con los dos. El tipo de variable es cualitativo, todos los tipos de variables que veamos van a ser cualitativos, y la escala de medición es nominal. En el caso del factor cultural, pues tenemos dos tipos aquí de indicadores, la cultura machista y la cultura sexual, y cada uno de ellos pues basándonos con valores diferentes, ¿no? La cultura machista, poder ver tal vez que el adolescente ha tenido presión por parte de su pareja o ha sufrido de abuso sexual o es que no ha vivido ningún contexto parecido. Y la cultura sexual, pues poder ver si es que está teniendo comunicación con sus padres sobre la sexualidad. Y la variable número 2, poder enfatizar principalmente aquí al embarazo en adolescentes, que en este caso pues vemos de que hay ciertamente o se define como aquel embarazo que ocurre en la etapa de adolescencia de los 12 a los 19 años y también poder considerar a las mujeres, en este caso adolescentes que van a ser encuestadas o tabuladas, poder determinar si es que su embarazo se ha presentado en una adolescencia temprana de 12 a 14 años o tardía de 15 a 19 años. Dentro de esos criterios éticos, nos hemos basado en los criterios de Belmont. Tenemos el respeto, la beneficencia y la justicia. Con respecto al respeto, aquí hemos visto, e importante que nuestra investigación tiene que resguardar la opinión, la autonomía, la integridad y juicio de los adolescentes, y se explica también un poco acerca de nuestro carácter confidencial del trabajo. En el caso de la beneficencia, puedes poder informar sobre los beneficios que tiene el trabajo y también poder reducir aquellos riesgos a los que los adolescentes se exponen. Y en la justicia, siempre poder poner en primer lugar a la cordialidad y al respeto, preservando los derechos y los valores de los adolescentes. Estas son las referencias, algunas de las más importantes, y en los anexos, pues aquí se presenta el consentimiento informado tanto para la adolescente como para el padre de familia.
En la parte izquierda del consentimiento informado, donde se menciona el nombre del estudio, donde se le pide o se solicita permiso a la madre para que su hija pueda participar de ese estudio, y en el lado derecho, pues se ve un consentimiento que va dirigido hacia la adolescente. Y a continuación, pues veremos el instrumento que llega a ser el cuestionario, donde ponemos aquí en pie a la variable número 1, que son los factores socioculturales, justamente el social y el cultural, y el variable número 2, que es el embarazo en adolescentes. Cada uno está conformado por las dimensiones y los indicadores que anteriormente hemos visto en el cuadro de operacionalización. De esta manera, pues hemos culminado con la presentación de nuestra investigación desde la introducción, realidad problemática, hasta nuestro instrumento del cuestionario. Espero que esta exposición les haya gustado y muchas gracias por su atención.